Bien, como les decía antes, pues íbamos a empezar de inmediato con la temática que tenemos para ver el día de hoy. El día de mañana, por favor, para poder realizar la reunión a partir de lo que es, vamos a hacerlo un poco temprano porque como es fin de semana, pues normalmente las noches hay personas que se encuentran ocupadas, pues a las personas que puedan asistir a la reunión, caso contrario no habrá ningún problema, ¿no? Pueden revisar la grabación. La reunión el día de mañana va a ser desde las 16 hasta las 18 horas, por favor. Entonces, eso es para completar lo que es la temática de ejercicio aplicado a la gestión ambiental, ¿no? Entonces, por favor, los que puedan asistir, que asistan en ese momento. Y de igual forma, pues, las evaluaciones las empezaremos a dar desde el día martes de la próxima semana, para que tengan en cuenta, ya les publicaré el día de mañana un cronograma en el cual, pues, ustedes observarán qué día tienen que rendir las evaluaciones. El horario que nos vamos a manejar será de 13 a 14 horas, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la exposición, la temática que tenemos para el día de hoy. Bien, tal como estábamos el día de ayer, estábamos centrándonos en lo que es ya el procedimiento en sí de la caracterización o cálculo de la PPC, ¿no? Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a seguir es una serie de procedimientos que son necesarios. Bueno, guiándonos también en lo que es la parte del cronograma, nosotros tenemos que establecer, ¿no? El primer día tendrán ustedes que, ya, el primer día tendrán ustedes que realizar, como les dije ayer, la capacitación. El segundo día, pues una vez de que esté capacitado todo el personal, tanto de lo que es la parte de el personal municipal y el personal que va a ayudarnos también, eso también hay que tener en cuenta, que son varias muestras, ¿no? Y el querer hacer este muestreo con solo dos o tres personas no les va a alcanzar, porque normalmente ustedes van a tener que tomar mínimo 100 muestras, ¿no? Más el muestreo, obviamente, de los demás componentes. Solo en la parte domiciliaria ustedes por lo menos van a tener que hacer 100 muestras. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Yo les recomiendo un personal de entre 6 a 8 personas, incluyendo a nosotros como técnicos, que debemos también estar presentes y realizar este muestreo, ¿no? Acá lo que va a ser importante siempre será tener en cuenta los riesgos que implica esto, ¿no? En el caso de que eh, necesitemos, pues obviamente la asistencia o la ayuda de lo que es policía, pues se puede conversar eso previamente para poder hacerlo. Pero pues obviamente lo general que ustedes van a tener que hacer es procurar hacer este muestreo en lo que es sitios que sean menos complejos o, o menos conflictivos, ¿no? En donde que ustedes puedan realizarlo tranquilamente. Entonces, ustedes lo que van a hacer es un muestreo aleatorio simple, una malla de muestreo de aleatorio simple, que ya les enseñaré eso el día de mañana, cómo hacer una malla de muestreo, y pues seleccionar viviendas al azar, ¿no? Luego de que hayan seleccionado las viviendas al azar, pues lo que seguiría a continuación será pues realizar ya el procedimiento. Para ello, nosotros nos vamos a acercar el primer día a las viviendas, vamos a entregarles una sola funda, no, no les voy a entregar todas. Recuerden que tenemos 7 días de lo que es muestreo. El primer día desechamos la muestra y las otras 6 muestras son las que entran al cálculo, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta eso, tengan en cuenta también la distribución porque van a tener que distribuir parte urbana, parte rural. En la parte rural ustedes van a seleccionar 20 muestras y esto lo van a distribuir dentro de lo que es una parroquia rural. Solo una, no van a ser de todas las parroquias porque un error que cometieron o que han cometido algunos funcionarios municipales es el querer calcular la PPC específica de cada parroquia, ¿no? Y con lo que se hace es únicamente la PPC representativa. Siempre el valor de la PPC de todo el cantón lo va a determinar, de hecho, la parte urbana. Así que es importante, sí, sobre todo para conocer la clasificación, o más bien dicho, los subproductos que tiene los residuos sólidos de la parte rural y la parte urbana, ¿no?
Entonces ustedes lo que van a hacer, pues obviamente distribuir al personal. El personal debe estar con sus credenciales, con sus chalecos, todo para que puedan tener confianza las personas también a las cuales nos acerquemos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir con la encuesta y vamos a ir con la funda y vamos a explicarles el procedimiento que se va a seguir. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Ellos tienen que realizar todas sus actividades normales, ¿no? Durante todos los días, hacer sus actividades normales, colocar los residuos que generen mezclado, ¿no? Eh, Había una inquietud que hicieron esta pregunta acerca en un curso que hicimos para unos profesores, investigadores de lo que es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la cual decían ellos que por qué no se les decía a las personas de las viviendas que nos entreguen separados los componentes, ¿no? Hay muchas razones del por qué no se hace eso. En primer lugar, porque las personas de por sí en un solo componente no van a querer entregarle. Peor todavía van a querer darse el tiempo de separar en dos o tres componentes y entregarle a usted. Pues eso no van a querer, no lo van a realizar. Entonces es preferible acudir por la metodología que sea más sencilla, ¿no? Que es entregar una funda y que les expliquemos simplemente eh, que el día siguiente vamos a pasar a la misma hora que ellos hagan sus procedimientos habituales normales y que, bueno, coloquen en la funda todos los residuos que sean orgánicos e inorgánicos, exceptuando todo lo que sea papel de baño, lo que sea objetos cortopunzantes, vidrios rotos, biopeligroso o material peligroso, ¿no? Entonces, todo eso hay que decirles que excluyan de esa parte, el resto sí que lo coloquen nada más, ¿no? Asimismo, líquidos como aceites, heces de lo que es animales, tampoco debe estar colocado, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta de eso. Eh, Tengan precaución, por favor, ¿no? Mucha precaución en eso. Y pues, en definitiva, este va a ser un procedimiento complicado, complejo, ¿no? Porque muchas de las veces las personas cuando ustedes acudan a las viviendas les van a decir que no quieren colaborarles directamente, ¿no? Entonces usted simplemente, o si es que la persona empieza a estar conflictiva, puede ser que se porten agresivos. A mí me ha sucedido en algunas ocasiones, ¿no? Que las personas se portan agresivas, que dicen, ¿para qué voy a colaborar? O que vayan los del municipio mismo a ser responsables si ellos mismos no hacen nada. Y entonces ya, les agradecen, les dicen muchísimas gracias por su apertura y se retiran y cambian de vivienda. Recuerden que ustedes dentro de una población o de un poblado, por más pequeña, por más pocas viviendas que tenga, va a tener por lo menos 500 viviendas una ciudad. Entonces ustedes no se compliquen, simplemente si la persona no les quiere colaborar, no les quiere cooperar, cambian de sitio, ¿no? Y listo, no pasa nada, ¿no? Realizan así, como digo, les explican el primer día y cuando llegan el segundo día a recoger la muestra, ustedes allá simplemente lo que van a hacer es coger la muestra, pesarla como manera de referencia nada más, ¿no? Para ello, pues obviamente van a tener que tener una balanza de estas, ¿no? Una balanza digital de lo que es colgante, ¿no? Eh, o pues la que está, por ejemplo, en la imagen, es una balanza que se utiliza pues de lo que es una balanza manual, ¿no? Que tiene las marcaciones manuales. Déjenme ver si acá tengo fotos precisamente. Bueno, ya les muestro fotos de ese procedimiento en base a experiencia, ¿no? Eh, y pues el primer día simplemente colocan los residuos y les echan en el vehículo. Eso también me olvidaba de mencionarles, tienen que tener un vehículo disponible para ir recogiendo los residuos y llevarlos hacia un lugar. Entonces, ¿qué nomás lo que debemos tener? Capacitar al personal, debemos tener una balanza digital, chalecos, llevar las encuestas, realizar la capacitación a las personas sobre la separación, perdón, sobre los residuos que deben colocar dentro de lo que es la funda, ¿no? Y pues entregar la funda. Al siguiente día recogerlas, pesarlas y automáticamente colocar en lo que es el vehículo y llevarlos hacia un tacho o al relleno sanitario en el caso de que no tengan un tacho, ¿no? Ayudan bastante cuando se tiene tachos, pues, en zonas residenciales, ¿no? Entonces, eso
tengan en cuenta también, ¿no? Simplemente ahí ustedes, como les repito, pueden colocar solamente ahí sin realizar ningún tipo de procedimiento. A partir del segundo día sí comenzamos con los procedimientos correctos, ¿no? ¿Para qué se hace este día el primero que se denomina muestra cero y que se le desecha, ¿no? Hay personas que todavía no se acostumbran o personas que no les entregan los residuos. Entonces, en ese sentido, para evitar ese error muestreal, pues simplemente eliminamos el día cero, ¿no? Porque de igual forma puede ser que las personas hayan tenido acumulados de varios días los residuos y no sea solo representativo de un día. Entonces, por ejemplo, les va a dar un peso, qué sé yo, de 30, 40 kilogramos, lo cual no corresponde a la realidad, porque probablemente generan solo 1 o 2 kilogramos, hasta 6 kilogramos probablemente, en un solo día. Entonces, eso hay que tener en cuenta mucho antes de realizar este procedimiento. Entonces, luego, a partir del segundo día, sí, nos acercamos a la vivienda. Obviamente, tienen que distribuirse correctamente, ¿no? No van a ir los 8 en cada vivienda, ¿no? Tienen que repartirse en zonas, empezar si es posible por la parte rural y luego terminar en la parte urbana, ¿no? Ahí recogen nuevamente los residuos, entregan la funda respectiva, pesan los residuos, colocan en el vehículo, trasladan, obviamente separado por cada componente, el componente rural, el componente comercial, el componente doméstico, y realizan lo que es la parte de lo que es la colocación de las fundas de basura sobre un espacio que tengan, sobre todo que sea un espacio techado donde que el viento no corra demasiado para que no les, o más bien dicho, les impida que se esparzan los residuos y pueda hacer el procedimiento correcto. ¿Cuál es el procedimiento que a continuación seguiría? Hacer la separación o la clasificación de los componentes, ¿no? De acuerdo a las normas mexicanas, ¿no? Separamos en los componentes que nos dicen ahí. Luego que tengamos separado, obviamente para eso previamente tenemos que hacer el procedimiento del cuarteo. Agarramos las muestras dentro del procedimiento de cuarteo, separamos, ¿no? Muestra A y muestra C, lo colocamos para lo que es el peso volumétrico y la muestra C y D, perdón, B y D, la tomamos, perdón, sería A y D y B y C. Así sería, perdón. Eh, la A y D cogeríamos para lo que es ya les voy a mostrar con una imagen más adelante, ¿no? La A y D escogeríamos para lo que es peso volumétrico y la B y C sería para lo que es clasificación de subproductos, ¿no? Y a eso hacemos constantemente todos los días y a la vez que mezclamos con la muestreo o clasificación de los otros componentes también. Que hablamos de escuelas o colegios, hablamos de lo que es mercados, hospitales, ¿no? Y como les dije, el cuarteo o muestreo es lo que tenemos que hacer también. Dentro de esto, pues nos basamos en las normas mexicanas. Transportamos los desechos sólidos hasta un sitio donde que podamos realizar esta separación. Como digo, tiene que ser un sitio que no corra viento. Realizamos, pues obviamente, la distribución, la homogeneización de la muestra y dividimos, ¿no? La muestra A y la muestra C en este sentido, ¿no? Bueno, en este caso sería A y D, ¿no? Porque aquí está mal distribuida en ese sentido. O si es que ustedes lo toman como en el sentido de las matrices del error, A, B, C y D. Entonces, muestras cruzadas, ¿no? Las dos muestras de este lado las escogemos para peso volumétrico y las dos muestras de este lado para lo que es clasificación de subproductos. Lo mínimo que tiene que tener en el caso de ser una ciudad grande, porque va a haber en ciudades donde que tengan muchos residuos, entonces lo mínimo que yo voy a escoger de las dos muestras son 15 kilogramos, ¿no? Perdón, 25 kilogramos, ¿no? Lo mínimo, ¿no? En el caso de ser muy grande. Así es que es el cantón pequeño, pues ahí sí, pues será la muestra que salga, ¿no? Y lo proporcional de eso, realizamos los cálculos, ¿no? Ya los vamos a mostrar, ¿no? Ya tenemos acá el peso volumétrico. Dentro del peso volumétrico nosotros utilizamos un recipiente cilíndrico con volumen conocido, ¿no? También utilizamos una balanza de pie. Bueno, también pueden utilizar la balanza colgante, pero que tenga un peso o que soporte un peso adecuado, ¿no? De 50 a 100 kilogramos. Entonces pesan el recipiente vacío, luego colocan los residuos aquí, que han salido obviamente de la muestra A y C, ¿no? Y realizan un sacudido
y luego le rellenan nuevamente, ¿no? Nada más. Hacen 2 sacudones, le rellenan y nada más. Simplemente luego de eso proceden a pesar nuevamente, pues y así tendrían ustedes un peso de los residuos sólidos y esto lo dividen para el volumen que tienen para tener, en este caso, el peso volumétrico, ¿no? Como les dije, la clasificación de los subproductos es ir separando en cada uno de los componentes que me menciona aquí, que es la norma mexicana, y hacer pues pilas de esto y luego de eso colocar en fundas y asimismo volver a pesar individualmente para saber cuánto tiene cada, en este caso, cada componente, ¿no? Pues ahí tendríamos en cuenta eso. Como digo, los pesos, si es que es una ciudad grande, pues de 25 a 50 kilos es lo mínimo que se puede escoger, pero si es que la ciudad es pequeña, ¿no? Obviamente vamos a tener menos muestras de 25 kilogramos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta también. Y pues bueno, este procedimiento nosotros una vez que ya lo hayamos realizado, procedemos acá a utilizar las tablas de cálculo, ¿no? Para determinar la PPC individual de cada componente, ¿no? Como les digo, una vez que se haga el pesaje diario, hemos acabado el muestreo de los 7 días y ya tenemos datos, tenemos también del peso volumétrico y del peso de lo que es la clasificación de los subproductos también. ¿No hay una normativa ecuatoriana? No, lamentablemente no tenemos normativas ecuatorianas, ¿no? Y tenemos que utilizar la normativa mexicana obligatoriamente en vista de que primero que nada no existe normativa y segundo porque eso es lo que nos indica el TDR para la realización de estos estudios. Entonces, obligatoriamente hacer esto, estas dos, o utilizar, pues me han dicho, estas dos normativas mexicanas para realizar este procedimiento, ¿no? Me parece que sí tenía esas dos normas. Bueno, acá están nombradas también, ¿no? Y es lo mismo que está nombrado en lo que es los TDRs, ¿no? Tenemos la normativa para lo que es el método de cuarteo y tenemos la normativa también para lo que es la clasificación de los subproductos, ¿no? Entonces eso ustedes lo pueden revisar, pueden descargar esas normativas y es en esas normativas, como repito, que se basa este estudio. No existe una normativa ecuatoriana, lamentablemente, en la cual podamos basar, ¿no? Entonces, como les repito, una vez que ya tengan, bueno, nosotros tenemos que ya transcribir los datos que hayamos obtenido en campo. Y para eso tenemos que utilizar unos formularios, ¿no? Entonces, primero aquí tenemos la PPC, escenario urbano. Y pues nosotros vamos a utilizar unos ejemplos que están aquí para hacer este cálculo, ¿no? Abrimos acá la carpeta de ejemplos. Ya, entonces vamos a utilizar de acá de estos ejemplos el que dice urbano Tena clasificación. Descargamos ese documento y vamos a hacer o vamos a entender los dos formularios que tenemos. Estos son ya formularios preestablecidos que se utiliza desde el año 2014 para este tipo de cálculos, ¿no? Todo formulario que se haya hecho, que hayan hecho algunos investigadores, ha habido formularios, inclusive hay programas que ya hacen este cálculo. Había una propuesta que hicieron de la Universidad UNASH, en la cual había un cálculo con un programa inclusive y clasificación de estratos y toda la situación. Pero nada de esto es válido, ¿no? Por más investigación que tenga, no tiene ningún tipo de respaldo, sino que la base de todos estos cálculos tiene que tener normativa, ¿no? Y como nosotros como ecuatorianos nos basamos en la normativa mexicana, pues
tenemos que seguir haciendo lo que la normativa mexicana diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acá, ¿no? Tenemos, como les dije, ¿por qué hay solo 6 días? Pues obviamente porque despreciamos el día 1, que vendría a ser el séptimo día, ¿no? Entonces, por eso tenemos solo 6 muestras, ¿no? Y debemos partir de eso, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente necesitamos darle un código a la muestra, el nombre de la familia o del jefe de la familia, el número de habitantes, ¿no? Y con eso realizaríamos pues la parte del cálculo, ¿no? Entonces, si ustedes observan acá, pues bueno, en el otro que tenemos acá datos, ¿no? Tena urbano, ¿no? A ver, ¿cuál es Tena urbano? Esto es rural y este es urbano. Ya este que dice procesamiento PPC, urbano, escenario, rechazo de colas, 1, desviación estándar, ¿no? Ese le abre, colocamos habilitar edición y tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos los datos de los 6 días y vamos a transcribir. Para fines de solamente entender cómo funciona en realidad la fórmula o el formulario, pues nosotros vamos a utilizar los datos que en este caso tenemos 41, ¿no? 41 datos vamos a transcribir acá, ¿no? Y vamos a utilizar acá desde hasta el número o la muestra 41. Entonces copiamos todos estos datos de aquí. Es importantísimo también que cuando ustedes, días en los que no les den las muestras, ¿no? Coloquen una raya y no coloquen lo que es el 0, porque si colocan el 0, les van a dar o les va a dar un error, ¿no? Para evitar ese tipo de errores muestrales, colocamos esa raya que va a interpretar o va a desconocer ese día para hacer un promedio, ¿no? Porque si es que colocan 0, no le desconoce y termina realizando el promedio. Entonces eso hay que tener en cuenta. Vamos a pegar acá todos los datos que tenemos, ¿no? Y automáticamente, pues a mí me da el cálculo, ¿no? Primero, lo que se hace es un promedio entre lo que es, bueno, acá hay que arrastrarle hasta acá, porque también hay que hacer el cálculo de los 6 días. Entonces tenemos ahí un promedio que corresponde a los 6 días. Trabajamos. Y luego de eso, pues obviamente viene un promedio en kilogramos habitante día de cada vivienda, ¿no? En lo cual se divide pues el promedio de kilogramos día para el número de habitantes, es decir, tenemos en kilogramos habitante día, que es una PPC individual de cada vivienda, ¿no? Luego de que ya tengan ingresados todos los datos, como repito, el dato de lo que respecta al sitio, el lugar donde que no les proporcionaron datos o no les proporcionaron los residuos, pues simplemente le colocan con ese signo, ¿no? Con ese signo de negativo, ¿no? Entonces acá, de igual forma, nosotros lo que vamos a hacer es interpretar, ¿no? Sobre todo la aparición de lo que es las colas, tanto superior como inferior, que yo después voy a necesitar para despreciar algunos datos que yo tenga, ¿no? Entonces la cola inferior me dice que está en 0.017, es decir, todo lo que esté por debajo de 0.17 le eliminamos. Y todo lo que esté por encima de 1.388 también eliminamos obviamente estos resultados que están aquí, ¿no? Todos los resultados que estén muy elevados hay que eliminarlos, es decir, que todos los que estén por encima de 1.388 se les elimina, ¿no? Acá tenemos el rechazo de datos, obviamente para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A transcribir los números y transcribir también los datos que tenemos, ¿no? De las muestras. Entonces tenemos 41 muestras, transcribimos ahí las 41 muestras y los datos que tenemos de kilogramos habitante día, ¿no? Porque ahí vamos a hacer la selección de lo que es lo que respecta,
obviamente aquí lo colocamos solo como datos directos, ¿no? Para eliminar las colas, inferior desde 0.017, es decir, lo que está más abajo de eso, y superior desde 1.388. Esto con el fin de evitar que nos evitemos errores, ¿no? Vamos a ordenar esta fila, vamos a utilizar acá dentro de lo que dice datos, aquí vamos a hacer un ordenamiento de los datos para que me aparezcan de mayor a menor, ¿no? Entonces, ordenamos los datos. Me dice ampliar selección, sí, para que también se aumente el número, es decir, que este esté compaginado con el número de muestra y lo que es la PPC. Pues colocamos ordenar y coloco aceptar, ¿no? Entonces ahí tenemos la parte inferior, no tendríamos que eliminar ninguna porque el inferior que tenemos es 0.16, que es superior a 0.017. En cambio, en la parte superior, ahí sí tenemos 1.388. Tenemos que ver todos los que superen ese 1.388, que son estos 5, ¿no? Entonces, de esos 5, procedo yo a eliminarlos o serán los que yo tenga que eliminar. Muestra 8, muestra 6, 38, 35 y 9. Entonces ahí nuevamente transcribo estos datos que tengo acá, pero luego de eso pues obviamente voy a eliminar las muestras que no corresponden, ¿no? Entonces acá vuelvo a transcribir las muestras o pueden transcribir directamente ya las muestras que tienen, ¿no? O las que son válidas. Entonces acá vamos a pegar del 1 al 41. Y vamos a pegar la PPC también. Y luego de eso, pues obviamente eliminamos las muestras que están dentro de las colas superiores e inferiores, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, acá sería ya de eliminar nada más la parte de las colas, ¿no? Entonces ustedes a la parte derecha pueden observar una tabla de color azul. Ahí está en la parte de lo que es con el cálculo de la desviación estándar, de la varianza, de la moda, de la mediana, que son términos que están calculados pues en base a los datos que tenemos, ¿no? Y luego de esto tenemos un promedio, que obviamente el promedio necesitará o requerirá de la eliminación de las colas. Entonces, el dato 6, el dato 8, el dato 9 tenemos que eliminar. Entonces, eliminamos, por ejemplo, el dato 6, eliminamos el dato 8, eliminamos el dato 9, vamos a eliminar también el dato 6, a ver, 6, 8, 9, 35 y 38, ¿no? Dato 35 y dato 38. Eliminados esos datos, ahí sí ya nosotros tenemos una PPC que está más acorde, pues obviamente a la realidad, porque ya hemos eliminado las colas que generan errores o aumentan demasiado el factor del promedio. Entonces nosotros aquí tenemos 0.568 después de haber aplicado todas estas fórmulas hechas, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta para el cálculo, ¿no? Entonces ahí tenemos, como les repito, para la zona urbana. Para la zona rural lo hacemos de igual forma, solo que ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos muestras, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, revisan este documento de acá. Y es igual, no es lo mismo. Pero la diferencia está en justamente que los datos son menos, ¿no? Son de 20 a 25 datos dependiendo del tamaño de lo que es el cantón, ¿no?
Y de igual forma, estos resultados no son representativos, porque recuerden ustedes, para el cálculo de la muestra, nosotros tuvimos que se debe tener un mínimo establecido, ¿no? De acuerdo, obviamente, al número de viviendas, entre 40 a 60 muestras. Y si tomamos menos de 40 muestras, obviamente no vamos a tener unos datos confiables que van a estar dentro del 95%, porque necesitamos estar dentro del 95% de confiabilidad para tener un resultado correcto, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a los comercios, bueno, aquí es bastante sencillo. Como les digo, solo hay que transcribir datos, luego realizar esta parte de lo que es el rechazo de las colas y ordenar los datos, rechazar los datos que estén por debajo de la cola inferior y por arriba de la cola superior y transcribir luego estos datos para obtener lo que es, en este caso, una PPC promedio total de la parte de lo que es los domicilios zona urbana, ¿no? Entonces hacemos eso. Y pues, de igual forma, nosotros vamos a tener para la zona comercial, ¿no? Aquí descargamos generación de PPC comercial y vamos a irnos atrás. Aquí tenemos PPC escenario rural. Aquí está PPC escenario comercial. Descargamos esos dos, escenario comercial y generación de PPC. Aquí tienen ejemplos, ¿no? De cómo están ya con datos. Entonces, uno de esos ejemplos es este, generación de PPC. Aquí habilitamos edición. Y aquí, pues, lo único que cambia es que nosotros ya no vamos a tener, ya no vamos a tener como lo que respecta a habitantes, sino vamos a tener trabajadores o empleados, ¿no? Trabajadores o empleados. Entonces acá se transcriben nuevamente los datos, ¿no? Tal como está acá, ¿no? Como les repito, tenemos empleados, ¿no? Una vez que nosotros tengamos los empleados, se saca el promedio. Ahora, por ejemplo, esta tabla está mal aplicada, porque aquí nosotros también tenemos que hacer rechazo de colas, ¿no? Por eso, pues yo prefiero tener este dato de acá. Si ustedes hacen correctamente, pues tendríamos que hacer así. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Tenemos 20. Tenemos, a ver, vamos a eliminar esto para copiar estos datos, ¿no? Vamos a copiar estos datos. Y tenemos de los 5 días. Ahora, ¿por qué solo tienen 5 días? Porque en este caso hay negocios o hay ciudades en que los negocios no funcionan los 7 días de la semana, sino funcionan solo 6. Entonces ahí sí nosotros tenemos que hacer 6 muestras, la primera rechazar y las otras 5 que entren al cálculo. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a eliminar esta y vamos a dejar los otros datos. Entonces aquí vamos a copiar estos datos, vamos a transcribirlo, ¿no? Bueno, aquí están 18. Vamos a insertar 19 y 20, ¿no? 17, 18, 19 y 20, ¿no? Entonces vamos ahí a hacer el cálculo, vamos a transcribir estos datos. Son bastante sencillas, de hecho, de utilizar las tablas, ¿no? Nosotros lo único que prácticamente tenemos que hacer es transcribir datos, saber cómo rechazar las colas y nada más. El resto se da automáticamente. A ver qué pasa. Ya. Aquí, por ejemplo, la fórmula que se ingresa es promedio, ¿no? Promedio, y se hace el promedio de estos 5 días en este caso, ¿no?
Ahora, aquí obviamente va a haber pesos sumamente elevados, sobre todo en los negocios que sean restaurantes, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y bueno, acá nosotros lo que hacemos, bueno, aquí tendríamos unos datos en cuanto a lo que es kilogramos empleado día, ¿no? No es kilogramos habitante día, sino kilogramos empleado día, ¿no? Entonces aquí se divide esto para el número de empleados que hay en esta zona, kilogramos empleado día, ¿no? Entonces tenemos ahí, tenemos los datos totales y pues obviamente luego de esto hay que proceder al rechazo de colas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí igual hay una cola inferior, una cola superior, ¿no? La cola inferior está en negativo, no hay ningún problema, entonces no habría números inferiores y hay una cola superior que está sobre los 2,78. Entonces de igual forma transcribimos los 20 datos que tenemos acá al rechazo, ¿ya? Y pues ahí ya tenemos, ¿no? La parte de lo que es el cálculo, pues obviamente tenemos que ordenar en datos, ampliar selección, colocamos a aceptar, ¿no? Entonces ahí tenemos, obviamente, como colas inferiores no existen, las colas superiores a partir de 2,78 que vendría a ser la muestra uno y la muestra 2 nada más, ¿no? Muestra uno y muestra 2. Entonces ya tenemos ahí y pues directamente ya transcribiríamos acá solo desde la muestra 3 en adelante, ¿no? Muestra 3 a muestra 20 para obtener obviamente un cálculo directo ya de lo que es la PPC, ¿no? Ya. Entonces acá lo que hacemos es transcribir, ¿no? Los datos que tenemos desde la muestra 3 en adelante para obtener un resultado. Recuerden que seguimos manteniéndonos en kilogramos empleado día, ¿no? Esto no es kilogramos habitante día, sino empleado día. Solo para la parte domiciliaria, nosotros sí, ahí tenemos kilogramos habitante día, ¿no? Para domicilios, pero para el resto no tenemos. Entonces eso a tomar en cuenta, muy importante. Transcribimos estos datos acá, kilogramos empleado día, ¿ya? Y pues nosotros aquí tenemos un cálculo que está en kilogramos empleado días, que es 0,503. Y esto, pues obviamente tenemos que realizarle la corrección. Para ello, pues obviamente tenemos que tener el número total de comercios, en este caso, que podría ser, pues, un total de 771 comercios. Eso debemos obtenerlo de datos que tenga obviamente como catastro, el municipio. Necesitamos el número de comercios y necesitamos un promedio de empleados. Entonces, el promedio de empleados, ¿cómo lo sacamos? De las 20 muestras que nosotros tengamos, tenemos aquí un promedio, ¿no? 3,65 quedaría a 4 empleados. Entonces, tenemos ahí 4 empleados. Dividimos, en este caso, pues, tenemos acá kilogramos empleados días y vamos a multiplicar por el total de empleados, ¿no? Que sería 771 por 4,
multiplicamos por kilogramo empleado día para que desaparezca empleados y quedamos con kilogramos día. Esto a su vez lo corregimos y así va a ser a partir de todos los demás factores, ¿no? Tanto para hospitales, tanto para lo que es mercados, para lo que es, en este caso, instituciones educativas, nosotros vamos a tener que corregir con la población total de la ciudad. Pues, por ejemplo, acá se estima pues una población de 40.036 habitantes, ¿no? De acuerdo a lo que tengamos la predicción del INE. Y pues el resultado total tenemos que la PPC de comercio es 0.0395, ¿no? Kilogramos habitante día. Recuerden, nosotros teníamos ya 560 de la otra, más 0.0395 de esto, y así se va sumando, ¿no? Pero todo siempre recuerden que tenemos que obtener en kilogramos habitante día. Entonces aquí teníamos kilogramos de empleado día, y en ese sentido, por eso es que hacemos esta corrección acá, al final, para tener kilogramo habitante día. Entonces, por eso es que sale también bien pequeña la PPC de los comercios, ¿no? Entonces, así hacemos el cálculo de la PPC de los comercios. Tenemos también el cálculo de los otros componentes, ¿no? Tenemos en este caso mercados, hospitales y colegios, ¿no? Podemos tener ahí también camales, podemos tener instituciones, podemos tener industrias, todos, el camal, metros cuadrados, lo que respecta a las instituciones, empleados o personal administrativo puede ser que esté constando, y lo que tiene que ver a lo que respecta a industrias, a trabajadores también, ¿no? Entonces, eso siempre tengan en cuenta, pues, que esos datos vamos a utilizar. De los hospitales sería número de camas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en este caso, a ver, escenario, ¿no? Para calcular el resto de los componentes en realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos, ¿no? En este caso, bueno, que está un ejemplo. Y tenemos acá por el otro también el que está vacío. Pues, por ejemplo, nosotros acá tenemos un ejemplo de lo que es colegios, ¿no? Supongamos, ¿no? Es una institución educativa cualquiera, ¿no? Nosotros hemos tomado un total de, en este caso, solo dos muestras, ¿no? Bueno, aumentémosle una muestra más, que hemos utilizado una muestra más, ¿no? Se puede tomar, como digo, las muestras de los 5 días, no habría ningún problema. Lo mínimo es coger dos muestras al menos, ¿no? Se incluyen, obviamente, los funcionamientos del día de la semana, que pueden ser 5. El número de funcionarios también es un dato que se puede consultar, puede ser un total de 23, perdón, 3 funcionarios, un total de 12 docentes y un total de alumnos de 450, puede ser, ¿no? Dentro de lo que es la institución que escogimos para muestrear. Entonces aquí, por ejemplo, hemos obtenido en los días que hemos ido a muestrear 45,60 kilogramos. El otro día hemos obtenido 32,5. El otro día supongamos que obtuvimos 28,45. El otro día 60,40. Y el otro 38,40, ¿ya? Entonces se saca un promedio de esto y a su vez pues obtenemos una PPC dividiendo el promedio de kilogramos para alumnos. Entonces tendríamos aquí los datos en kilogramos alumno día, ¿no? Kilogramos alumno día, que sería el dato. Ahora necesitamos conocer
el número de colegios, el número de instituciones educativas que existen en la zona, suponiendo que ha habido 3 colegios, ¿no? Y cada colegio tiene 450 alumnos, el otro tiene 250 y el otro tiene 580, o bueno, 590 alumnos, y tenemos el total de alumnos, ¿no? Dividimos obviamente la PPC que tenemos promedio para el número total de alumnos. Y a su vez, este valor que obtenemos, que está en kilogramos día, le hacemos con la corrección con toda la población de la ciudad para obtener, pues obviamente, una PPC en kilogramos habitante día. Realizada esa corrección. Tenemos la PPC ahora en cambio del mercado. La PPC del mercado se utiliza lo que respecta, pues obviamente, a los días que funciona. Primero, hay mercados que funcionan los 7 días de la semana y creo que ahí, por ejemplo, podría ser más sencillo, ¿no? Porque podríamos escoger 2 a 3 días, incluyendo el día de feria, porque siempre en cada ciudad se escoge un día como feria, entonces ahí podemos utilizar ese día, ¿no? Entonces, supongamos acá, pues, colocamos que este mercado va a funcionar 3 días a la semana, ¿no? En metros cuadrados, este mercado tiene 3.500 metros cuadrados, ¿no? El peso que se generó en el primer día estuvo en 456,50 kilogramos y el otro día fue 345,90 kilogramos. Sacamos un promedio y a su vez esto se divide, pues obviamente el promedio de que está en kilogramos, dividimos para los metros cuadrados. Entonces tenemos kilogramos metros cuadrados por día, ¿no? Y necesitamos llegar, obviamente, a kilogramos habitante día. Y para eso utilizamos todos los mercados que tenga la ciudad. Supongamos que tiene 2 mercados y son de 3.500. Aquí se debe incluir, obviamente, el mercado que estamos hablando y el otro tiene 1.200 metros cuadrados. Entonces, hacemos aquí la parte de lo que es el cálculo multiplicando esta PPC promedio que está en kilogramos metro cuadrado día por lo que es la suma de los metros cuadrados que tenemos de los 2 mercados para obtener una PPC. Esto a su vez dividimos para el total de habitantes, ¿no? Para obtener una PPC de mercados en kilogramos habitante día, ¿no? Hicimos colegio, hicimos mercado y nos faltaría hospital, ¿no? Entre los más comunes que van a encontrar, porque puede ser que también encuentren lo que es, en este caso, mercados, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, pues y obviamente a partir de esto, bueno, entonces supongamos, ¿no? Que de igual forma el centro de salud funciona 6 días de la semana, tenemos un total de 5 médicos permanentes, el personal de apoyo son 12 personas y tenemos un número total de 8 camas, ¿no? Hemos producido el primer día, bueno, hemos decidido muestrear solo 2 días, ¿no? Puede ser 2, 3 días que muestreen, no hay ningún problema. Como digo, mínimo 2, eso sí, ¿no? No puede ser menos de 2, porque si no es imposible hacer un cálculo con esos datos. Entonces ahí tenemos eso. Una consulta, ¿la medición del peso volumétrico debe ser diaria y se debe repetirse? Claro, vamos al peso volumétrico todavía, ¿no? No estamos en esa parte. Y si debe repetirse hasta ocupar todas las bolsas de basura que se recogieron en el día. Se debe repetirse hasta ocupar todas las bolsas de basura. No, es una sola medición, ¿no? Por lo general, en cantones pequeños ustedes no van a tener, digamos, la muestra no va a ser tan grande. Entonces ahí ustedes simplemente pesan y en base al peso que tengan, pues van llenando lo que es el tacho. Pero ya les voy a explicar eso más adelante, ¿no? No hay que repetir, solo hay que hacer una sola vez por procedimiento y por componente en la parte de lo que es el peso volumétrico. Se hace todos los días, sí, y también es necesario hacerlo de la parte del mercado, ¿no? Ese es el único que tenemos que adicionar, porque, claro, hay que hacer el peso volumétrico en lo que es comercios, el peso volumétrico en lo que es parte rural y parte urbana.
Y adicionalmente hay que hacer el peso volumétrico dentro de lo que es el mercado. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a tener que diseñar contenedores. La base de todo este estudio que estamos haciendo, la PPC para poder diseñar todo el sistema. El peso volumétrico para diseñar los contenedores y diseñar también lo que es el sistema de la planta de reciclaje y el sistema de compostaje. Al igual que la clasificación de subproductos para poder saber qué tipo de subproductos puedo realizar tratamiento o qué tipo de productos puedo hacer recuperación, cuánto de reciclaje puedo hacer, o sea, cuánto de reciclaje podría obtener y según eso hacer el predimensionamiento de todo lo que es las estructuras para reciclaje y para compostar. Ya les voy a explicar eso, como digo, más adelante. Ahorita estamos solamente todavía en el cálculo de la PPC, porque esto es un trabajo, sí es un poco complicado, complejo, ¿no? Entonces acá tenemos, como les digo, el número de camas, tenemos el peso, supongamos que algún día nos salió 34,50 y el otro día nos salió 45,80, ¿no? Tenemos un promedio de 40,150 y dividimos esto para el número de camas, ¿no? Entonces tenemos aquí el dato en kilogramos. Kilogramos cama por día, ¿no? Y pues acá necesito yo los datos de los, estos aquí tienen que ser solo centros de salud públicos, no pueden estar aquí los hospitales privados, nada de eso, solo centros de salud públicos, ¿ya? Por favor, eso tener muy en cuenta, solo centros de salud pública entran a este dimensionamiento. Entonces, solo ahí nosotros vamos a hacer ese dato, ¿no? Solo centros de salud, subcentros, hospitales que sean públicos, ¿ya? Importantísimo eso. Entonces tenemos aquí en total 8 12 camas. Dividimos, ¿no? La PPC que tenemos, dicho, multiplicamos por el número de camas y dividimos a su vez para el número de habitantes obteniendo un dato respectivo, ¿no? Luego de eso, pues obviamente nosotros, bueno, acá tenemos unos ejemplos de mercado del colegio y acá está el total, ¿no? Tenemos la PPC doméstica. La PPC doméstica, ¿de dónde sacamos? ¿No? Tenemos PPC urbana, tenemos PPC rural. Yo les había dicho que la PPC urbana es la que siempre va a contar. Hay cantones que tienen, en este caso, la población rural mayor que la población urbana, no importa, ¿no? Sigue siendo la parte más importante o el más importante generador, la parte urbana, porque ahí es donde se concentra la gente por lo general. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en eso, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Todo lo que es PPC doméstica, PPC rural, se suma individualmente cada una de esas, después de haber hecho las correcciones y que todos estén en kilogramos habitante día. Y nos falta la PPC del barrido, que conforme nosotros hacemos el estudio de tiempos y movimientos, se pesa también eso, es decir, la generación de lo que vayan barriendo las personas, mientras nosotros hacemos ese levantamiento de información que es el estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Y la sumatoria de todo esto, pues nosotros tendremos la PPC total, ¿no? Y con esa PPC total vamos a empezar a hacer lo que es los cálculos respectivos de proyección de toneladas y entre otras cosas, ¿no? Entonces, muy en cuenta tener eso, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver al peso volumétrico y la clasificación de subproductos, de igual forma, lo vamos a ir calculando todos los días. Todos los días. Bueno, les voy a mostrar uno del ejemplo que tengo acá. Eh, y aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de subproductos, ¿no? De cada uno de los componentes, ¿no? Y de igual forma, se hace pues lo que es el peso volumétrico, ¿no? De manera diaria. Ahora, regresando a la pregunta,
A ver. Ya, entonces acá, por ejemplo, ¿no? Se va haciendo de cada día, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver los pesos que se han generado, ¿no? Obviamente no todos los componentes que están dentro de la norma vamos a ir generando. Se hace de todos los días la clasificación de esos productos que les estaba hablando. La muestra, en este caso, pues como digo, si es un cantón sumamente grande que genera bastantes toneladas, obviamente ustedes probablemente su muestra vaya a ser bastante grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a coger de 25 a 50 kilogramos, ¿no? Como mínimo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, la muestra total de la cual nosotros vamos a partir, ¿cuál sería, no? Como necesitamos, en este caso, 50 kilogramos para la clasificación o 25 kilogramos para la clasificación y 25 para lo que es el peso volumétrico, vamos a coger una muestra total, ¿no? De todo lo que habíamos muestreado el día, tanto de la parte urbana, por individual, urbano, rural y lo que es comercial. Entonces vamos a individualmente a recoger, o más bien dicho, a obtener 50 a 100 kilogramos. Y esa hacemos la parte del cuarteo, le dividimos y hacemos la muestra. Pero si es que obviamente el cantón es pequeño, hay que coger toda la muestra. Por ejemplo, en esta muestra, como es un cantón pequeño, nosotros tenemos 6,21 kilogramos, ¿no? En una fecha tenemos 19,14 en otra, 16,81, 12,84 y 4,95, ¿no? Entonces, luego de esto, pues obviamente hacemos un promedio, hacemos la parte de lo que es gráficas, cálculos, de acuerdo a los materiales que hemos calculado, ¿no? Tenemos también, en cuanto al peso volumétrico, como les digo, de manera individual por cada componente y por cada día, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá en la parte rural, cada día se toma una muestra, pues, eh, teniendo en cuenta, pues, obviamente acá tenemos de igual forma un recipiente, ¿no? Y con los pesos respectivos para tener lo que es un peso volumétrico determinado en kilogramos sobre metro cúbico. Como les repito y les reitero, la muestra no es necesario pues que sea pues de todo, ¿no? Siempre depende del tamaño de lo que es el cantón, ¿no? Para tener en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Una vez hecho eso, pues lo que nos faltaría aquí revisar. Obviamente después de eso tenemos que obviamente tener respaldo de todos esos documentos que hemos realizado, ¿no? Y pues lo que nos faltaría es el estudio de tiempos y movimientos. Ahora en el estudio de tiempos y movimientos nosotros vamos a realizar un seguimiento de los procedimientos que respectan a lo que es el barrido y la recolección. Dentro de esto, nosotros vamos a utilizar unas hojas en las cuales vamos a registrar los tiempos, la parte en primer lugar, pues las distancias que se barren, las distancias que se recorren también georreferenciando, pues obviamente las rutas, y a su vez, pues los tiempos muertos, es decir, los tiempos en los que se para el vehículo, ¿no? El tiempo efectivo en movimiento, entre otros datos que vamos a recoger de esta etapa, ¿no? Y de igual forma, en la parte de barrido vamos a pesar los residuos que se barran cada día y asimismo vamos a hacer el cálculo dividiendo para el número de habitantes para obtener en kilogramos habitante día, ¿no? Ya, luego de esto, pues nosotros lo que tenemos que proceder a hacer es el cálculo de la proyección de las toneladas generadas, ¿no? Porque ya tenemos una PPC y a partir de esa PPC nosotros tenemos que hacer el cálculo de las toneladas generadas, ¿no? Entonces, para este cálculo se utiliza esta matriz de acá.
Hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Primero, bueno, vamos a partir de datos reales y vamos a necesitar también calcular lo que es la tasa de crecimiento poblacional. Para calcular la tasa de crecimiento, nosotros tenemos que irnos a las tasas de crecimiento intercensales, ¿no? Que tenemos como datos aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer un análisis respectivo de cada una de las tasas de crecimiento y ver cuál es la tasa de crecimiento más efectiva o que se aproxima, ¿no? Para justificar, obviamente, la elección de la tasa de crecimiento que hacemos. Tenemos tasas de crecimiento nacionales, tenemos tasas de crecimiento provinciales y tasas de crecimiento locales. La mayoría de veces vamos a utilizar la tasa de crecimiento local, es decir, la tasa de crecimiento del cantón, ¿no? La mayoría de veces se hace eso. Tenemos en este caso, por ejemplo, eh, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? En el cual se ha ido haciendo una aproximación con la tasa de crecimiento de lo que respecta a la provincia, la tasa de crecimiento de lo que respecta a la parte nacional. Se utiliza también distintas tasas de crecimiento, lo que tenga que ver con la tasa de crecimiento del año 90, es decir, del censo del 90, del censo del 2001 y el del 2010, ¿no? Una vez hecho eso, pues obviamente se hace la aproximación de cuál es la tasa de crecimiento que es más factible aplicarlo. Necesitamos también la población flotante, que es los turistas, ¿no? Y según eso, pues nosotros hacemos o procedemos a hacer el cálculo, ¿no? Empezamos, obviamente, eh, en el año respectivo, que vendría a ser el año 2010 en este caso, ¿no? Para el cálculo de la población urbana, ¿no? Y pues, bueno, acá, a ver, veamos acá también otro ejemplo de cómo se hizo el cálculo. Proyección de población. Entonces, como les decía, ¿no? Se parte de la determinación de la tasa de crecimiento. Una vez hayamos determinado la tasa de crecimiento que vamos a aplicar, hacemos ya el cálculo, ¿no? Obviamente necesitamos número de turistas y pues partimos del año 2010, ¿no? Porque son los datos más próximos que tenemos en la parte urbana, ¿no? Para hacer este cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En cuanto al cálculo del número de habitantes, en este caso empezamos acá en el año 2010 y está calculado, ¿no? 2501. Y a partir de eso, pues nosotros empezamos a hacer esta aproximación de datos, ¿no? Tenemos población urbana, población flotante, que es los turistas, y la población total, ¿no? Entonces, de igual forma utilizamos un factor de crecimiento de lo que es la PPC urbana, de 1% en la parte urbana y 0,50 en la parte rural. Entonces, de igual forma calculamos individualmente la PPC urbana para tener lo que es las toneladas generadas en la parte urbana y luego la PPC rural para obtener, obviamente, la PPC en la parte rural, ¿no? Entonces, con ese cálculo, pues, se lo realiza, ¿no? Hay algo importante, como yo les decía, ¿no? Que la PPC rural en este caso sea inferior, tenemos mayor población, por ejemplo, ¿no? En la parte rural. Entonces, en ese caso se hace ese cálculo, ¿no? De las toneladas generando y se suma el total, ¿no? Aquí dentro de la parte urbana ingresa la parte de lo que es el total, incluyendo la parte de lo que es la población flotante, ¿no? Porque ustedes tienen, ¿no? La parte flotante va a incluirse dentro de lo que es el factor de acá, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros el cálculo. Como digo, lo primero que hay que fijar es la tasa de crecimiento, aplicar la fórmula de la proyección de la población, que ustedes bien sabrán que la fórmula de la proyección de la población
es igual a la población inicial eh, por 1 más la tasa de crecimiento elevado para el número de años, ¿no? Y así obtenemos nosotros la respectiva proyección de la población, ¿no? Bien, vamos a tener el receso de hasta las 21:30 y luego continuamos con el desarrollo del curso, ¿no?
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. Entonces, una vez que nosotros tengamos todos esos datos, obviamente lo que procederíamos es a transcribir dichos datos dentro de lo que es el documento, ¿no? Obviamente resumiendo y describiendo cada uno de los datos, de igual forma colocando en lo que respecta a los datos obtenidos, evidencia fotográfica, la metodología que se aplicó, ¿no? Y los resultados respectivos, ¿no? Entonces, todo eso hacemos primero, pues, y luego de eso vendrá lo que es la selección del sitio, ¿no? Dentro de la selección del sitio, pues vamos a tener que considerar muchos factores para poder determinar el sitio, pues, o predimensionar el sitio, ¿no? Dentro de esos factores, pues nosotros vamos a tener que considerar algunos que ya lo vamos a ver más adelante en este resumen, ¿no? Caracterizar, necesitamos seleccionar al menos 3 alternativas o 3 sitios en los cuales vamos a ubicar y caracterizar, pues, según lo que son características litológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, geotécnicas, ¿no? Para poder determinar cuál es el suelo respectivo, ¿no? Hacer un resumen hidrogeológico. Dentro de hidrogeología lo que nosotros vamos a hacer es determinar ciertos perfiles, texturas, ¿no? Para determinar. Luego de eso sí, pues tendremos que hacer una ponderación de pesos, ¿no? Dentro de la ponderación de pesos, pues nosotros ya existe una metodología predeterminada y pues de esa metodología nosotros nos basamos para llegar a un porcentaje total de pesos y según esos pesos pues hacemos, como repito, el cálculo, ¿no? Para determinar cuál es el sitio según el porcentaje más alto que obtenga, será el sitio elegido, obviamente, de acuerdo a las características que tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conocer todas esas características, ¿no? Y pues una vez que nosotros ya tengamos, vamos a seleccionar o vamos a establecer el estudio de factibilidad. En el estudio de factibilidad nosotros vamos a determinar, en este caso, cuáles son las alternativas más viables para cada uno de los componentes. En primer lugar, como ya hicimos el cálculo de la población a servida y el número de toneladas que se generan, luego de eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es el análisis de alternativas para cada uno de los componentes, ¿no? Dentro de estos componentes, pues nosotros vamos a tener que definir lo que es almacenamiento temporal, que ahí se incluiría la separación en la fuente, ¿no? Alternativas que podemos utilizar, alternativas que son sencillas en almacenamiento temporal, vendría a hacer lo que respecta a lo que es la separación en dos componentes. La alternativa 0 vendría a seguir utilizando la actual, que es sin clasificación. La segunda sería utilizar dos componentes y podríamos utilizar una tercera que sería 3 componentes, ¿no? Luego de esto, podríamos utilizar lo que respecta al barrido de calles, barrido mecánico, barrido manual y barrido mixto, ¿no? Para poder tener la referencia total. A continuación, nosotros tendríamos que centrarnos en la recolección y transporte, recolección clásica o recolección normal, ¿no? Sin clasificación o sin recolección diferenciada. La recolección diferenciada y podría ser también, bueno, en este caso recolección diferenciada en la zona urbana, recolección diferenciada en la zona urbana y rural, ¿no? Porque normalmente lo que siempre vamos a tener que proponer y aplicar es que la separación y la recolección diferenciada solamente sea en la parte urbana, porque en la parte rural es mucho más complicado de aplicar. Entonces, eso es, por ahí iniciamos. De igual forma, vamos a tener que establecer alternativas de lo que es la planta de reciclaje y la planta de compostaje, ¿no? Y finalmente, pues, lo que es la selección del sitio, que ya hicimos también la selección de 3 sitios y de los 3 sitios seleccionamos uno, ¿no? Para la elección del sitio, pues nosotros vamos a tener que, ya una vez que hayamos tenido el lugar, pues hacer la selección respectiva. Ahora, para la selección del sitio, pues nosotros ¿en dónde nos basamos o de qué nos basamos? Nos vamos a basar en la normativa, el anexo 6
del libro 6 del Tulsman, ¿no? Específicamente del punto 4.12, donde que nosotros nos dan las normas para lo que es la disposición de desechos no peligrosos, ¿no? Entonces acá nos dan algunas características que debe tener nuestro relleno sanitario, como es que tenga un mínimo de funcionamiento de 10 años, que esté a 13 kilómetros de un aeropuerto o autopista, 200 metros de una fuente superficial, entre otras características que me piden. Entonces yo tengo que basarme en esto para llegar a definir el relleno sanitario donde va a estar ubicado. Como digo, hay que seleccionar 3 sitios y de los 3 sitios, pues, habrá que escoger el respectivo, ¿no? Reiterarles que es un relleno sanitario, obra de ingeniería en donde se ha hecho la selección de un sitio, se ha proyectado obras de infraestructura y protección, ¿no? Tenemos de igual forma el diseño de celdas de residuos sólidos, sistema de impermeabilización de bases y taludes, procedimientos de operación, porque nosotros tenemos un plan de operación y mantenimiento. Se controlan los lixiviados y gases o biogás, pues a través de monitoreos ambientales, que existe un periodo determinado, ¿no? De hecho, por la parte de lo que es la normativa, para realizar esta parte de los monitoreos, ¿no? Entonces, ya se tiene pues las especificaciones para la parte de lo que es la parte de lo que es el muestreo, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, los niveles que hay que realizar, la parte de o sea, los parámetros que hay que analizar, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con gases como en lo que tiene que ver con la parte de lixiviados. Y es en base a eso, pues, que nosotros tenemos que hacer, de estas tablas, más bien dicho, tenemos que basarnos para lo que es el monitoreo de los puntos de control, obviamente, ¿no? La frecuencia, de igual forma, hay que definirla según lo que nos requiera o según lo que requiera, pues en este caso la autoridad ambiental competente nos apruebe, ¿no? Existe pues una metodología que nos da tiempos sugeridos que, bueno, pues podemos hacerlo nosotros también la sugerencia y ver si es que nos pueden aprobar. Ahora, ¿de dónde ustedes pueden basarse para la temporalidad? Pues nosotros acá dentro de esta carpeta del módulo 2, ahí ustedes van a encontrar metodología que pueden utilizar, ¿no? Como les repito, no tenemos metodología ecuatoriana, solo tenemos el anexo 6, libro 6, que no es muy bueno, pero sí podemos basarnos en normativa o en metodologías internacionales, ¿no? Para realizar este tipo de muestreos. Entonces, dentro de la carpeta 2, nosotros en materiales, ahí vamos a tener material interesante que nosotros podemos revisar, sobre todo lo que es el manual de Eva Robert, que es el documento que aquí en Ecuador está vigente, es elaborado en el 2001 en realidad, pero que fue elaborado y en base a eso, pues es el funcionamiento, por ejemplo, que tiene el OJA y de igual forma los otros lugares. Entonces, ahí en eso nosotros nos basamos para hacer este diseño, ¿no? Los estudios que ya los hicimos, ¿no? La caracterización de la PPC, la caracterización del sitio y la PPC. Necesitamos hacer algunos estudios, ¿no? Que ustedes pueden tener en cuenta para, en este caso, los gastos que van a tener que hacer, ¿no? Por ejemplo, o qué estudios voy a necesitar realizar, ¿no? Voy a necesitar hacer un estudio hidrogeológico, un estudio geológico geotécnico, ¿no? Voy a tener que hacer sondeos eléctricos verticales para la determinación de agua subterránea, un estudio topográfico o levantamiento topográfico, ¿no? Un estudio eléctrico para lo que es el diseño en este caso, de la electrificación que exista para el sitio, para el funcionamiento de la planta de reciclaje, del relleno, de las oficinas, ¿no? Necesito hacer un estudio eléctrico, un estudio de carga, ¿no? Averigüen ese procedimiento, ustedes solamente le digitan ahí en EASA, por ejemplo, para la empresa eléctrica de acá del centro, de la parte centro del país, ¿no? Que llega hasta Napo, o de CENEL también pueden hacerlo, o de la empresa eléctrica de Quito también. Entonces, ahí pueden averiguar porque necesitan hacer precisamente este estudio de factibilidad y el estudio de carga para la parte eléctrica. Entonces, de nuevo, les repito, ¿no? Estudio hidrológico,
estudio topográfico, geológico, geotécnico. En el geotécnico nosotros vamos a tener que hacer muestreos con lo que es taladro de profundidad, ¿no? Con un muestreador de profundidad, ¿no? Que tiene que hacer un muestreo a diferentes capas, ¿no? Y luego de eso, pues se hace análisis de textura, de plasticidad, de factores, ¿no? De lo que es escurrimiento, entre otros factores, ¿no? Que hay que hacerlos a partir de eso. Los sondeos eléctricos verticales, que de igual forma se utilizan unos instrumentos avanzados, ¿no? Que son unas especies de sonómetros que a través de lo que es cargas eléctricas identifican los niveles freáticos que tenemos dentro de lo que es un sitio, ¿no? Entonces están los sondeos eléctricos verticales, están los estudios eléctricos, que es el estudio de carga, entre los estudios que nosotros vamos a tener que hacer. Estos estudios son distintos a los estudios que hay que hacer para un estudio de impacto ambiental, porque muchas de las veces se los confunde. Para un estudio de impacto ambiental, nosotros tenemos que basarnos en el anexo 6, perdón, en el acuerdo 097 de los anexos del 1 al 5, ¿no? Los que aplique, obviamente, ¿no? Y en cuanto a lo que tenemos que ver a este tipo de estudios, pues no hay una norma específica, se basan en normas internacionales, sí, pero no hay una norma específica ecuatoriana en la cual se base, ¿no? Hay que hacer, como repito, geológico, geotécnico, hidrológico, hay que hacer lo que es el estudio de carga y el topográfico, ¿no? Entre los que son más destacables. Ahí está el geológico, geotécnico, el hidrológico, ¿no? Y pues como les dije, ¿no? Selección de sitio con matriz de ponderaciones, ¿no? Y pues luego de eso, pues de igual forma siempre será necesario que se haga, cuando ya se quiera aprobar por el estudio de impacto, hay que hacer un proceso de participación, el cual es lo más complejo, ¿no? Poder convencer en realidad al sitio de que es bueno colocar el relleno sanitario es súper, súper complejo. Por ejemplo, las estrategias que se han ocupado en otros cantones es el realizar reuniones o asambleas con todos los comuneros, ofreciéndoles, pues obviamente, beneficios económicos que van directamente a lo que es la parroquia, ¿no? De acuerdo a los ingresos que tenga, pues obviamente, la respectiva, en este caso, la empresa que maneje los residuos sólidos. Como les decía, pues el periodo menor o el mínimo periodo que se debe ocupar son 10 años, ¿no? Debemos diseñar el relleno sanitario para mínimo 10 años, de acuerdo a la proyección probacional y el crecimiento de la PPC que hemos hecho, ¿no? Que ya les mostré en esa tabla. Las vías de acceso tienen que ser buenas, tienen que estar cerca, de hecho, a vías de acceso, ¿no? Y que sean transitables. El nivel freático, pues, el nivel freático, pues si es que estamos hablando de colocar material sintético, que es lo que hacemos actualmente, geomembrana y geotextil, pues nosotros el nivel freático tiene que estar o puede ser pues mayor a 1.5, es decir, si es que usted excava, a partir de 1.5 metros encontraría el nivel freático, que es el agua subterránea, ¿no? Obviamente el nivel freático, ¿qué es lo que hace? ¿No? Impedir o prevenir que se escurra pues lo que son lixiviados a través de lo que es el suelo y vaya a contaminar capas freáticas, ¿no? Agua subterránea. Y esa agua subterránea muchas de las veces es consumida por poblaciones cercanas y pues estamos hablando de que puede existir una contaminación alta, ¿no? ¿En qué normativa indica que sea mínimo 10 años? Ya les había mostrado, es en el anexo 6, libro 6, anexo 6, ¿no? Aquí está dentro del punto 4.12.4, está, ¿no? Algunas características, no están todas, ¿no? En realidad lo que hay que hacer, pues, es las aproximaciones también con el libro de Eva Robén, ¿no? Que ya les mostré dónde estaba, pero aquí sí nos menciona, ¿no? Que lo que es, aquí dice, ¿no? Se debe estimar un tiempo de vida útil del relleno de por lo menos 10 años, ¿no? A partir de 10 años, lo ideal siempre será que hagan de 15, ¿no? No hagan tampoco exagerado de 30 años. Alguna vez vi un estudio y les habían rechazado ese estudio porque lo hicieron para 30 años. Es una cosa
de locos, una cosa inverosímil, ¿no? Poder hacer un cálculo sabiendo cómo es de cambiante el crecimiento poblacional, cómo cambian las metodologías, las técnicas a lo largo del tiempo, es imposible establecer un periodo de 30 años. Lo ideal son 15 años, ¿no? Siempre. No lo vayan a hacer 10 años tampoco porque no les van a aceptar, tiene que ser por lo menos 15 años, ¿no? Entonces eso también vayan a tener en cuenta para cuando hagan este tipo de estudios, ¿no? Eh, Tenemos, como digo, no todos estos están, algunos son adoptados de la norma de Eva Robén, del libro de Eva Robén, que también está ingresado ahí, porque no habla tampoco de nivel freático, por ejemplo, el libro 6, anexo 6, ¿no? El material de cobertura debe estar cercano, de hecho, al sitio, ¿no? Por lo general, el material de cobertura que ocupamos es aquel que se utiliza de la parte de la excavación, ¿no? Tiene que tratar de ser de características de limo o limo arcilloso, ¿no? En el caso de no tener eso, pues habrá que utilizar el material de cobertura que tengamos cercano, ¿no? Porque tampoco podemos ir a traer material de cobertura de otro lado, porque hay sitios, poblaciones en los cuales definitivamente la geotecnia o las características geológicas del suelo y de las formaciones van a impedir que exista arcilla, ¿no? No en todos lugares puede haber arcilla. En cuanto a lo que tiene que ver a la geología, tenemos que tener que debe estar alejado de las fallas geológicas, es decir, no debe haber fallas geológicas. ¿Cómo comprobamos que no se cruce por fallas geológicas? Bueno, en primer lugar, dentro del estudio geotécnico, cuando se hagan las perforaciones, nos van a determinar si es que existe algún tipo de falla geológica. Pero en el caso de que también queramos corroborar, pues debemos cruzar con lo que es las fallas geológicas o la capa de fallas geológicas que está dentro del paquete de coberturas que yo les entregué, ¿no? O que está subida pues al aula virtual. Y por último está pues la parte de lo que es la permeabilidad, que tiene que ser 1 por 10 a la menos 7, que por lo general estos valores se consiguen con lo que es la arcilla. Si es que no existiera, como digo, dentro del sitio o por las características geológicas de la zona no puede existir arcilla, simplemente lo que se hace pues es tratar de llegar a ese factor lo más cercano posible. Y si es que hay la factibilidad y esté un poco cerca alguna mina o algún lugar donde que exista arcilla, pues se trae la arcilla hasta el sitio para realizar la compactación e impermeabilización del sitio para luego colocar la geomembrana y el geotextil, ¿no? En cuanto a la topografía, que tiene que ver directamente con la pendiente, ¿no? El sitio tiene que estar hasta máximo un 25% de pendiente. Si es que supera el 25% de pendiente, el sitio no puede albergar un relleno sanitario. Acá en la provincia de Cotopaxi existe un relleno sanitario que incluso lo disponen en plena ladera, ¿no? Lo tienen hecho graditas y lo van colocando los residuos sólidos, algo que es totalmente ilógico, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque no hacen controles las respectivas autoridades ambientales, ¿no? Los directores provinciales, ¿no? No lo hacen, ¿no? Lamentablemente los controles. Y a veces también es por falta de recursos, porque yo en la mayoría de municipios que he tenido la oportunidad de asesorar, lo hacen desde el desconocimiento y de la situación de el por qué, digamos, no existen recursos suficientes o no les apoya el municipio con los recursos suficientes. Algo que no les conté, pues, y que, bueno, siempre será importante es, explicarles mi experiencia, ¿no? Alrededor de todo lo que ha sido esto de los residuos sólidos, que es una de las temáticas que más tengo yo experiencia. Sobre todo porque yo desde mis prácticas preprofesionales en el año 2014 a 2015 tuve la oportunidad de realizar un diseño de relleno sanitario y también de la parte de lo que es el componente de desechos biosanitarios o de lo que es desechos biopeligrosos en la ciudad de Cayam, ¿no? En aquel entonces tuvimos la oportunidad de desarrollar eso. Luego, en el año 2016 también hicimos un prediseño para lo que es el Cantón Daule. Estuvimos asesorando también durante el año 2018, 2019 y hasta el 2020 en lo que es el relleno sanitario de la ciudad de Riobamba. Estuvimos a punto de iniciar el procedimiento con lo que respecta a el desarrollo eh, de los estudios definitivos para Riobamba, pero lamentablemente llegó una empresa extranjera
de una persona que, bueno, tiene muy buenas intenciones y que invierte en el Ecuador y está muy bien, pero él entorpeció bastante esta situación a razón de que él vino directamente a querer implantar en Ecuador algo bien, algo que es sumamente del primer mundo, ¿no? Y nosotros, digamos lo que digamos y podamos ser lo que podamos ser, seguimos siendo un país que está en el tercer mundo, ¿no? Sea como sea. Entonces, acá lo que se quiso venir a implantar es las ciudades sostenibles, ¿no? Y Riobamba e Ibarra fueron las dos ciudades en las cuales una fundación, como digo, fundada por un ecuatoriano que vivió varios años en el extranjero, que incluso después se votó para alcalde de la ciudad de Quito, ¿no? Ya por ahí ustedes medio le ubicarán a que, como digo, está muy bien y está perfectamente que inviertan, ¿no? Eso es muy loable de que un ecuatoriano que ha vivido en el extranjero traiga inversión extranjera acá. Sin embargo, pues siempre hay que ser realistas, ¿no? Lamentablemente que en Ecuador seguimos muy, muy atrasados en residuos sólidos y lo primero que debemos hacer es seguir los procedimientos correctos. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando venga el nuevo alcalde de Riobamba, el alcalde de Ambato, los alcaldes de muchas provincias, ¿no? De muchos cantones, de hecho, de acá del Ecuador, van a encontrarse con estos problemas. Y de hecho, la situación es más grave de eso, ¿no? Porque la mayoría de rellenos sanitarios ya están empezando a colapsar, porque los rellenos sanitarios que tuvieron las autorizaciones fue entre el año 2014 y 2015. Y la mayoría de rellenos, como fueron mal manejados, ya están colapsando, ¿no? Hay muy pocos rellenos sanitarios que se manejan correctamente. Entonces, eso en cuanto a los que yo les contaría, también yo tuve la oportunidad de realizar mi tesis en lo que es el Cantón Tena para hacer un prediseño de lo que es la celda emergente para el Tena y también lo que es el estudio de la PPC dentro de la parroquia Misaguallí, precisamente para realizar estos cálculos, ¿no? Y también he tenido la oportunidad en los últimos meses, sobre todo el año 2022, 2023, de realizar un procedimiento para lo que es el Cantón Ceballos, de acá de lo que es la provincia de Tungurahua, y también esperamos poder iniciar en abril con lo que es el GAT municipal de Santa Lucía, que está en la parte de Guayas, que es un poco más complejo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la experiencia que yo tengo, es por eso que yo les puedo hablar desde en base a la experiencia, ¿no? De realizar estos estudios y de la complicación o el complejo que son realizar todos estos estudios, ¿no? Entonces tenemos acá, como les dije, ¿no? Máximo un 25% de pendientes y no va a ser imposible y va a ser complicado poder aplicar metodologías para estabilizar taludes sobre todo, ¿no? Tenemos también el uso de suelo, ¿no? Es importantísimo que dentro del plan de ordenamiento territorial se establezca sitios en los cuales, digamos, podamos ubicar un relleno sanitario, es decir, sitios donde que no exista un uso de suelo, no sea industrial, no sea agrícola, no sea comercial, ¿no? Entonces, ahí podemos ubicar nosotros el relleno sanitario. Los vientos, por lo general, vamos a necesitar que siempre lleven, digamos, se dirijan los vientos desde la ciudad hacia el relleno y no desde el relleno hacia la ciudad, porque si no van a ir cargando lo que son micropartículas, ¿no? La distancia, pues, va a ser necesario que también esté cerca el relleno sanitario a lo que es la ciudad, ¿no? O al centro de generación. No tampoco demasiado cerca, de hecho van a ver ustedes más adelante que debe estar por lo menos a 500 metros de la ciudad o del centro o de la parte urbana y a 100 metros al menos de lo que es un centro poblado, ¿no? Existe un municipio que su relleno colapsó, envía los desechos a otro cantón alejado por un periodo de un año, el tiempo está por finalizar. ¿Cuáles son las sanciones a las que se expone? Bueno, básicamente no tiene, digamos, ninguna sanción. La sanción fuera en el caso de que ellos utilizaran o empezaran a excavar una zanja o una trinchera sin tener el permiso o la viabilidad correspondiente, ¿no? No se exponen en sí a muchos peligros, ¿no? Lo que necesitan es obviamente tener un registro ambiental de transporte de desechos peligrosos para poder entregar sin ningún problema a el otro cantón. El otro cantón obviamente sí tiene que tener la licencia o el relleno o la aprobación del relleno sanitario para funcionar. Pero no se exponen porque de hecho está dentro de sus atribuciones el poder hacer convenios con otros municipios para depositar esos residuos. No se expone, digamos, a ningún tipo de sanción. La sanción fuera si es que dispusiera o disponiera de manera no legal estos residuos. Entonces no se expone en este caso porque está haciendo algo correcto, ¿no?
al utilizar esta estrategia de hacer un convenio con otros municipios. Sanción sí por contaminar, sanción sí por utilizar o por excavar una zanja, una trinchera o empezar a disponer en un sitio los residuos sólidos sin tener un permiso administrativo correspondiente, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Pero en este caso no se pondría ninguna sanción porque hablamos de desechos sólidos no peligrosos, ¿no? Tenemos también, en cuanto a los cursos de agua, debe estar por lo menos a una distancia mínima de 200 metros de la fuente de agua superficial más cercana, ¿no? Para obviamente evitar inundaciones. Tenemos otros criterios más. Centros poblados, como les decía, 500 metros de ciudades principales, ¿no? Algo que se empezó a ver de muy mala manera y que mucha gente estaba en contra era acerca de tener los rellenos sanitarios cerca de las ciudades y por eso los trataban de llevar lo más lejos posible, ¿no? De las ciudades. Entonces, después se dieron cuenta o se ha dado cuenta con el tiempo de que mientras más lejos esté el relleno sanitario, más difícil es el manejo y la operación. Entonces, eso es algo ilógico. El relleno sanitario debe estar bien manejado y obviamente se puede tranquilamente ubicar en ciudades o en lugares próximos, pues obviamente a la ciudad. Lo ideal siempre será que estés al menos a 1 kilómetro, ¿no? A pesar de que aquí se diga que mínimo son 500 metros, nosotros siempre debemos estar por encima del eje, ¿no? Es decir, por lo menos 1 kilómetro. Riqueza cultural, radio de 50 metros de sitios arqueológicos, ¿no? Obviamente esto ya está determinado dentro de los planes de ordenamiento territorial, sitios de interés arqueológico. Infraestructuras de salud, radio de 500 metros del centro de salud cercano, distancia de 13 kilómetros de lo que es una pista de aterrizaje o aeropuerto, 15 metros de lo que es franjas de energía eléctrica, es decir, estas instalaciones grandes que sirven para transportar lo que es 13.800 vatios, ¿no? O voltios. Tiene que estar también lejos de envasadoras de gas y de plantas de hidrocarburos, lejos de infraestructuras industriales, al menos a 100 metros del radio, a 500 metros de infraestructuras turísticas, lejos de zonas inundables, como les dije, al menos a 200 metros de lo que es el río, ¿no? La riqueza natural, de igual forma, a 500 metros de áreas protegidas. Y nosotros hacemos una intersección de zonas aptas también, ¿no? Para ello no se considera todos los factores que yo les acabo de decir, sino solo ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, para cuando se hizo, ¿no? De la ciudad de Ceballos, nosotros tenemos una exclusión de poblados, una exclusión de ríos, una exclusión de nivel freático y una exclusión de geomorfología, ¿no? Y tuvimos un resultado total. Obviamente esto basado en la metodología que se ha aplicado en otros cantones. Obviamente esto se lo hace en el programa ARGIS. Nos basamos, ¿no? En primer lugar, en la exclusión de lo que es ciudades y cabeceras cantonales, 500 metros, y 100 metros de lo que es eh, poblados menores. Entonces aquí obviamente hay que incluir las capas de centros poblados, ¿no? Tenemos los 3 sitios en los cuales se ha seleccionado y a partir de esos 3 sitios, obviamente nosotros establecemos, hacemos un buffer, ¿no? Y obviamente la zona roja es las zonas donde que no vamos a poder tener a los rellenos sanitarios y por fuera sí, ¿no? Toda la parte verde está aprobada o es válida para poder utilizar, ¿no? Luego tenemos la parte de lo que es la exclusión de la parte de los ríos, ¿no? Entonces tenemos 200 metros a la parte a la redonda, es decir, 200 metros de buffer, ¿no? De todos los sitios, esto les explicaremos el día de mañana en la parte de lo que es ARGIS. Entonces ahí, ¿no? Tenemos 200 metros de alrededor del río y zonas, pues obviamente la que tenemos aquí aprobadas, ¿no? Tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con profundidades del nivel freático, tienen que ser menores a 100 centímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos de igual forma el nivel freático alto, ¿no?
Tenemos zonas rojas que están excluidas, hablando de zonas no aptas, ¿no? Y pues acá tenemos también, en cuanto a lo que tiene que ver a la parte de lo que es geomorfología, ¿no? Valles interandinos, convexas, irregulares de relevo montañoso se ha excluido, dejando solamente el resto de coberturas de parte geomorfológica, ¿no? Para tener un resultado total, pues obviamente quitando la parte de los sitios que no corresponden, pues, y nos quedaría pues las zonas en las cuales sería factible ubicar obviamente un relleno sanitario. Luego, pues de esto hay que hacer una investigación también, revisión física del sitio, pues obviamente tenemos que ver que efectivamente compagine, que no haya demasiada pendiente, que en este caso esté lejos de casas, de viviendas, y ahí poder seleccionar el sitio, ¿no? Ideal. Eso se lo hace, como digo, con el programa ARGIS, ¿no? Bien, por último, veamos un poco de las metodologías y el resto lo veremos el día de mañana, ¿no? Junto con la parte de ARGIS. Tenemos de igual forma, pues, como digo, tenemos tres tipos de modalidades, como han dicho, dos, porque la tercera es una mezcla, ¿no? Tenemos en primer lugar la trinchera zanja que se coloca pues o se excava en sitios relativamente planos, ¿no? Donde que necesitamos o podemos hacer excavaciones para colocar residuos. Una de las metodologías más utilizadas anteriormente era esta, ¿no? Solo de la trinchera zanja, cuando se llegaba al nivel de llenado de la zanja, acababa la vida útil, ¿no? Luego, pues está la parte del método del área, que se utilizaba bastante en la parte de la costa. ¿Por qué? Porque allá llueve bastante y normalmente se inundaban lo que son las zanjas, las trincheras. Por eso se cambió a hacer solamente el método del área. Ahora, actualmente lo que se hace es mezclar los dos, ¿no? Se excava, se llega hacia un nivel y posteriormente, luego de ese nivel, se hace otra situación, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y luego tenemos esta situación, ¿no? Bueno, eso lo vemos el día de mañana, por favor. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy, pues y nos vemos el día de mañana a las 16 horas, ¿no? 16 a la realización del curso. Las personas que puedan asistir, obviamente, y las que no, pues podrán ver la grabación, ¿no? Cualquier cosa estamos informándoles a través de... Una buena noche a todos.